Así inicia Es Noticia, Noticia en Profundidad. Un placer acompañarles. Soy Tatiana Pérez. Comenzamos este análisis de coyuntura con 3 temas a partir de este momento y en la próxima hora y con titulares. El primero de ellos es Noticia Venezuela. Semana de primer impacto por el plan de recuperación económica puesto en marcha por el gobierno que comenzaba el pasado lunes. Empresarios y ciudadanía son fundamentales para su éxito. ¿Cómo van las cosas? Un analista económico nos ofrece su visión. Segundo tema en noticia, Argentina. Otro golpe judicial en proceso contra la figura política más importante del país. Hablamos de la expresidenta, actual senadora Cristina Fernández de Kirchner. El Congreso debate la autorización del allanamiento de sus propiedades en un caso cargado de denuncias por manipulación y arbitrariedad. Tenemos el análisis. Y tercer tema que es noticia, ahí tenemos las imágenes. Corea del Norte y del Sur. Primera reunión en 3 años de familias separadas por la guerra cumple su primera etapa. El encuentro se logra tras ese deshielo entre ambos líderes. ¿Habrá algún día una reunificación permanente ante un hecho tan nostálgico y tan doloroso? Vamos a ver qué dice un experto aquí en Noticia, que así comienza. Bienvenidos, bienvenidas. En Noticia Venezuela, este miércoles la vicepresidenta Delcy Rodríguez encabezó un consejo de ministros para evaluar la implementación del plan de recuperación económica vigente desde el pasado lunes en el país. Las instituciones del Estado trabajan para vigilar el cumplimiento de las nuevas disposiciones. Desde el Salón Néstor Kirchner del Palacio de Miraflores, la vicepresidenta ejecutiva Delcy Rodríguez lideró un consejo de ministros para discutir las estrategias del plan económico que busca estabilizar los precios y fortalecer la moneda nacional, entre otros objetivos. La víspera, el Gobierno Nacional publicó en Gaceta Oficial los nuevos precios de venta de 25 productos básicos acordados con los empresarios de la agroindustria y que deberán ser respetados en todo el territorio nacional. Con este fin, el Ministerio Público desplegó 68 fiscales con competencia nacional para recibir denuncias sobre delitos económicos por parte de los comerciantes. En el mismo sentido, el presidente de la Asamblea Nacional Constituyente, Diosdado Cabello, expresó a través de Twitter que el gobierno honrará la confianza del pueblo y será severo en las sanciones contra los especuladores. Como resultado de la cooperación entre los órganos del Estado, este miércoles se practicó la detención del gerente y el subgerente de un local en el este de la capital perteneciente a la cadena de supermercados Plan Suárez, en la que se constató un incremento de 200% en los precios y acaparamiento de alimentos, entre otros delitos. En su alocución del pasado viernes, el presidente venezolano Nicolás Maduro aseguró que el programa de recuperación económica apunta de manera directa a desmontar los mecanismos de distorsión de la paridad cambiaria y recuperar la capacidad de compra de los venezolanos. Muy bien, ahí tenemos los detalles. Vamos con el análisis. Nos acompaña para ello José Manuel Rodríguez López, economista, investigador del Observatorio Venezolano de la Realidad Económica, OBRE, profesor universitario. Hola, profesor, buenas noches. ¿Cómo le va? Chévere. Bienvenido, gracias por estar con nosotros. Gracias a ti. Han pasado 3 días desde que el lunes comenzaba todo este proceso del plan económico con un hecho muy visible. Los nuevos billetes, la reconversión monetaria. ¿Cómo has visto en estos 48, un poco más, horas, particularmente los precios en el mercado? Fíjate, se nota una sobrereacción de los precios, una aceleración de precios. En Caracas se ha notado, pero en el interior hemos recibido reportes en Valencia, en Barquisimeto, que son grandes ciudades, en Maracaibo. O sea, la aceleración ha sido importante de precios. Los precios están acelerando desde la semana pasada y el fin de semana se movieron muy rápido. Hay una situación muy particular que tenemos que evaluar, que en el sector de proteínas, el sector cárnico, el de aves, de pollo en particular, y el de carne ya estaba acelerando precios muy rápidamente. Y lamentablemente los precios que se publicaron hoy están siendo cobrados por los mayoristas a los minoristas.
O sea, la diferencia son 300, vendría siendo un real de diferencia, pues, una cosa así. O sea, porque ahorita estaban cobrando al mayorista 72 y el regulado es 79. Este margen no le va a dar oportunidad de negociación a los minoristas. Y los minoristas, al enfrentarse a la regulación, tienen que tomar o rompen la regulación o no compran. Entonces lo que están generando con esta aceleración y que es un sector altamente concentrado, cinco grandes conglomerados pueden manejar el 80% de la distribución de esas y se tienen distribuida a Venezuela, y es notorio que lo han dicho en el medio, que van a arrodillar al Estado porque presionan, generan escasez y le ajustan los precios. Entonces, en pollo, que es muy importante para la dieta del venezolano, en carne ya estaban cobrando ya 60, utilizando ya soberanos, 60, casi 60 bolívares soberanos, y entonces la regulación está en 9. Entonces, pero entonces esta carne hay que buscarla. Entonces los fletes suben el precio para el minorista y ya no dan la base. O sea, lo que pienso es que de alguna manera ya estaban incorporando los precios, y estos monopolios tienen mucho poder fáctico. O sea, yo no te puedo decir por qué tienen poder. Pero lo que es cierto es, primero tienen el poder de mercado, que pueden mover las cantidades, y después tienen secuestrado a los minoristas porque son sus únicas rutas de abastecimiento, son monopolios, y si ellos delatan al mayorista, lo que van a quedar delatados son ellos y van a quedar fuera del mercado porque no le van a despachar. Entonces, esta situación es grave, sobre todo en las proteínas, porque es un flanco débil que tiene el Estado, porque ellos proveen todo lo que es harinas precocidas de trigo, granos, inclusive parte de aceite con la plataforma CLAC, pero no tienen la cadena de frío. Entonces, estos sectores que un gran poder económico lo que hacen es ahorcar, disminuir la producción, y entonces lo que le da la cara a la gente es el minorista, es la gente de los abastos, los frigoríficos. Que en muchas oportunidades también... Que hacen el juego. Exactamente, que también tienen precios de usura. Son soldados de esta guerra. O sea, pero son los soldados que le dan la cara a la gente. Y cuando tú cierras un abasto, cuando un abasto es saqueado, cuando un abasto es desmantelado, pierdes la cadena de frío. La inversión que hay que hacer para después tener disponible eso es muy importante. Entonces viene siendo una especie de carne de cayón, son especuladores, algunos tienen roles especuladores, pero lo que tenemos que ver es que si tú pierdes esa cadena de frío en partes de Venezuela, no la vas a recuperar, porque la inversión que hay que hacer es en dólares para poder tener los frigoríficos. Mire, está subiendo muchísimo el costo de poder mantener una nevera funcionando por el gas, porque es en dólares, y el problema es las divisas. Entonces, tenemos que tomar en cuenta, este sector tiene que ser organizado, y de alguna manera el Estado, ya sea a través de los ministerios, debe canalizar y garantizarle. Que es precisamente lo que esta noche hablaba el presidente Maduro. Claro. En los sectores en donde se ven dificultades hay que centrarse en ello. Pero allí te pregunto, también el llamado que se le hace a la ciudadanía resulta fundamental. Por supuesto. Generalmente, cuando uno le pregunta, ¿usted por qué no denuncia este alto precio? Dicen, por temor, me angustia que pueda suceder algo. ¿Hay nuevos mecanismos? ¿Crees que funcionarán? Fíjate, esto yo pienso que tiene mucho espacio para mejorar. Tiene mucho espacio para mejorar. La Superintendencia para la Defensa de los Derechos Socioeconómicos, que se llama SUNDE, para los que no ven de otra parte del mundo. Hay muchos derechos que están siendo vulnerados, y la Superintendencia debería hacerlo. Hay mucha información que no llega a la superintendencia por fallas estructurales. Por ejemplo, en este país no es obligatorio por ley llevar una contabilidad de costos. O sea, imagínate tú. Te exigen tener una estructura de costos, pero no es legal, no hay ninguna normativa. Yo puedo poner costos lo que me da la gana, porque en términos generales no hay una norma estructurada que me diga, pero esto es costo indirecto, y esto es costo directo, y esto es costo ajeno a la producción, ¿no? Solo son las prácticas contables. Pero nadie puede decir, mire, usted tiene que registrar esto aquí. Bueno, sí, si tú me lo dices es una resolución. Pero o sea, no hay un corpus de ley, ni una estructura, ni manuales, ni aplicaciones específicas que te puedan decir, mira, los costos son estos. ¿Eso se ha incluido en la reforma tributaria que viene? No lo hemos visto por ningún lado, porque es una dimensión específica muy particular, una técnica que tiene que ver, que se llama la contabilidad regulatoria. Sí. La contabilidad regulatoria tiene en cuenta esta cuestión de la norma, después tiene los libros electrónicos, y después la facturación electrónica, que el presidente ya lo he visto hace 4 años, está pidiendo la facturación electrónica
electrónica y todavía no ha aparecido. Léase facturación electrónica, que cuando tú compras algo, se emite la factura y la factura entra a un repositorio de informático y tú puedes verificar a cuánto se vendió casi en tiempo real. Eso lo están pidiendo, yo se lo he escuchado al presidente Maduro 3 veces y eso hace 4 años. O sea, y no se ha logrado, no sé por qué. En el Observatorio Venezolano de la Realidad Económica nosotros hemos hecho algunas propuestas. En nuestra página web está www.obre.org.be, donde se hace una propuesta de contabilidad regulatoria, se establecen los elementos y hay una innovación en la propuesta porque habla sobre la cadena de bloques. Que puede hacer que no sea necesario tener una super mega computadora para tener todas las transacciones de la economía, sino se hace a través de la contabilidad distribuida de la cadena de bloques. Bueno, es decir, no resulta imposible para pequeños y medianos empresarios. No resulta imposible, es tecnológicamente factible. El punto es, lo que te estoy diciendo ahorita y en las alertas, es que el programa depende mucho de la estabilidad psicológica de las personas y que le tengan confianza a la moneda. Si tú atacas los precios de esa forma, la nueva moneda, que está teniendo muy buen resultado, porque la gente psicológicamente se le quitó un peso y de encima. La moneda, el billete de estos días está circulando. Está circulando y antes te daban 10 bolívares, te dan 1 millón de los de antes. Pues, son 10. Y entonces se están haciendo las transacciones, la gente siente, bajó el estrés. Ya está bajando la diferencia, porque cuando tú pagabas en efectivo era un precio y cuando ahora pagabas en débito era otro. Deberían atender a igualarse. O sea, esta fase del conflicto se ha resentido. Pero entonces ahora viene la parte de la aceleración de precios. Eso tiene dos formas. Y me hablabas, permíteme te interrumpo, con respecto a los cárnicos, pero ¿qué ha pasado? ¿Qué análisis haces de estos primeros días con respecto al resto de productos de la canasta básica? De hecho, durante esta jornada se publicaban los 25 productos de canasta básica que deben mantener precios acordados. Claro, sí. Esos acuerdos se supone que están avanzando. Hay la RECLAP que está avanzando. Está el registro de transportistas que está avanzando. Pero te digo, hay productos emblemáticos. Porque te estoy hablando del pollo, el queso blanco duro, que es un perecedero, pero llegó... y los precios están locos, están cobrando 40 bolívares, otros 15 bolívares. Entonces, en Barquisimeto, que es cerca de una zona productora, le parece una locura que se ha triplicado o cuadruplicado el precio. Pero esa es una dimensión de la guerra económica. Sí, es una dimensión de la guerra económica y hay que saber que todo plan tiene una aceleración de precios inicial y después viene una adecuación. Ahora, cuando venga económicamente, ustedes son tan expertos en los tiempos que se los conocen, también ¿cuánto tiempo puede pasar eso? Mira, nosotros, para más bien los tiempos también de las fases, de las cosas, los prerequisitos. Te lo pregunto en términos de fases, entonces. Condiciones necesarias y condiciones suficientes. Una condición necesaria es que se empiece a abrir el mercado cambiario. Y entonces decir que si es el tipo de cambio es 60, que la gente vaya a poder vender y que vaya a poder comprar dólares en 60. Eso es muy importante. Porque después el tipo de cambio criminal, que ya se está moviendo en 15, en 12, nadie vaya a comprar en 12 cuando puede ir a comprar en 60. ¿Okay? De repente alguien quiere vender en 12 y en 20 y en 50. Pero si alguien puede comprar en 60, no le va a comprar nada. Entonces eso va a atacar por ahí el mercado negro. ¿Okay? Por otro lado, esa es una de las dimensiones. Y eso también va a frenar los precios, porque ellos están hablando de los costos de reposición asociados al tipo de cambio. Al tipo de cambio paralelo. El tipo de cambio paralelo lo están acelerando. Sí. Y hemos visto en estos meses que se ha vuelto loco, que se paraliza y en 24 horas, en una semana, se sube 40-50% por el efecto de que no había una referencia, y ahorita ya hay una referencia con la nueva estructura, la subasta del Banco Central y la publicación de la información de parte del Banco Central. Entonces, es una condición necesaria para que el marcador de fijación de precios, que viene siendo ese dólar, se libere. Por otro lado... ¿Pero esa fase en qué punto estaría? Para preguntarte, no en tiempo, sino entonces en fase. Hoy debería haber una subasta hoy o mañana, ¿verdad? Vamos a ver si los actores concurren a la subasta. ¿Quién va a poner los dólares en ese mercado? El Estado se supone que iba a dejar que eso se moviera con la libre oferta y la demanda, pero como se está acelerando el mercado paralelo, es muy probablemente que no va a haber oferentes, siempre y cuando que haya alguien que les pueda, supuestamente, porque también ese precio que lo anuncian por ahí no necesariamente se realiza, ni en las magnitudes que ellos hablan, pero distorsiona todos los mercados. Entonces, si hay actores que van a la subasta y se les concede el cambio,
de divisa de 60 bolívares, ya eso es una información que se va a incorporar en el mercado. Pero no habría por qué no creerlo si se hace el anuncio por parte del gobierno diciendo la hora y la fecha. Por supuesto. Y el precio. Claro, se hace la hora, la fecha, pero ese mercado, esos recursos tienen que entrar en el sistema. Porque si no entran en el sistema, entonces hay una situación de oportunidad ahorita que está pasando, que hay muchos actores, empresas transnacionales, inclusive privados que tienen acumulado gran cantidad de bolívares y que pueden utilizar eso para repatriar capitales, para hacer fuga de capitales. Entonces, el primer impacto que tú vas a tener en una política esta, en todos los planes, es que va a llegar un poco de gente y va a decir, dame mis dólares. Entonces, lo que hace el cambio flotante es que, bueno, si tú llega mucha demanda, entonces va a pasar de 6, por ejemplo, imagínate que pasa a 8, ¿ok? Está en 8. Ah, bueno, listo, llegó a 8. Pues entonces después el mecanismo de ajuste dice, bueno, 8, un petro, medio petro, y entonces el salario tiene que moverse a 4, porque es medio petro. O sea, ¿entiendes? Te entiendo. Entonces se va a ajustar toda la economía. Así que diríamos que esta primera fase es de ajustes. Es de ajuste de todo el plan macroeconómico. Y lo que pasó con los precios acordados, o sea, es una gran concesión que se le han hecho a los actores de la economía. O sea, aquí los precios no se dejaron atrás. O sea, se le entregó a la gente un salario mínimo mayor, pero hay unos precios que subieron. La harina precocida pasó de 700 bolívares, de los 700.000 bolívares, a 2 millones de bolívares, que vienen siendo 20 de los soberanos. O sea, pasó de 700 a 2 millones. Es un aumento significativo. Deberían aumentar la producción, no sea de las industrias monopólicas y también de la producción, y hacer más rentable la producción del Estado, que también es muy importante. Y acabar con el acaparamiento. Y acabar con el acaparamiento. Pero como el desfase que se está haciendo en los cárnicos va a generar problemas, porque te va a generar escasez, porque el minorista, el detallista, tiene que tomar una determinación. Ahora, hay varias cosas que ya se pueden hacer en esos espacios, ver la experiencia de las antiguas regulaciones, donde dividían los tipos de cortes, liberaban unos cortes, otros cortes eran... Pero la información no está completa, pensamos que se va a perfeccionar, porque eso no podemos tener escasez en ese sector. Y conversaba con un especialista del área y me dijo, mira, ahorita había una idea de liberación de precios que ya había incorporado un aumento. Ahora retrocedemos a una nueva regulación para volverlo a liberar, vas a tener otro aumento. Entonces estás consumiendo tu capital político. Con el bolsillo del venezolano, claro, como quisieran. Están quemando capital político. O sea, el Estado tiene que moverse muy acertadamente. Y yo estimo que hay unos sectores que han sido desplazados de la discusión, pero que políticamente tienen que ser incorporados, que ese es el sector minorista y específicamente las cadenas de frío. Más allá de ponerse a seguir una experiencia de expropiación porque también se va a ver mal, y lo que podemos tener al final es que si no sabemos manejar lo que expropiamos, entonces la cadena de frío es muy delicada y hay que tener una inversión, hay que pagar los salarios. Si no se hace, podemos desmoronar la capacidad de almacenamiento en esa última fase, que es muy importante. Ahora, el efecto a nivel de transporte no se ha sentido todavía. Viene un subsidio masivo al sector transporte, directamente al transporte, y el presidente lo habló ahorita hace unos minutos. Tenemos elementos para saber... Ese anuncio fue muy importante, sobre todo el impacto que tendrá en la frontera colombo-venezolana. Ah, bueno, eso va, yo te recomiendo que hay que hacer primero documentales muy importantes sobre ese impacto, porque lo que nosotros pensamos que va a pasar en la frontera, si el aumento es significativo, y lo debe ser, es que el flujo, en principio van a retornar todo ese dinero que tenían represado por allá. Después van a agotar toda esa reserva. Del lado colombiano, los billetes hasta el fin de semana, bueno, pululaban por todas partes. Claro. Obviamente la moneda anterior. Sí, ahora no sé qué irán a hacer con tanto billete. Van a cambiarlo. Pero después que se le agote su existencia, porque Colombia depende de esa gasolina. Bueno, van a tener que ir a comprar... Norte de Santander depende de esa gasolina. Pero también depende parte de la exportación de gasolina que está haciendo Ecopetrol. O sea, porque ¿de dónde saca multiplicar por 10 o por 20 la producción cuando no tiene capacidad de refinación? ¿De dónde sale? Entonces, bueno, esos elementos se van a convertir en una dinámica. Entonces los colombianos que están trabajando con el contrabando, e inclusive los corporativos, contrabandistas corporativos, van a tener que pagar en soberano. Entonces van a tener que adquirir soberano. ¿Cuál es la única forma de adquirir soberano?
Bueno, sí, y legalmente no pueden de repente robarlo o algo, ¿no? Van a tener que meter divisa, van a tener que meter peso o van a tener que traer producción colombiana, venderla aquí y con eso comprar la gasolina. Entonces, el flujo la dinámica crees entonces que realmente va a cambiar. Va a cambiar porque ya ha sido así. Pero los pimpineros en Colombia no se van a acabar. No, pero entonces, fíjate tú, yo creo que nosotros sabemos que esos forman parte de la cadena de explotación, que es explotada, que es exprimida, que son los que cargan la gasolina, pero los que se benefician de la gasolina no son ellos. Ellos son unos trabajadores más explotados. Pero es que esos pimpineros, ahora resulta que para poder adquirir la gasolina van a tener que pagarla. Entonces van a resultar ser como una suerte de nuevos comerciantes de Venezuela. Mira, si tú me traes y con respecto al hurto, tendrá que haber más participación del Estado. O sea, nosotros estimamos que hasta películas se han hecho sobre el robo de la gasolina, que se roban una cisterna, que le ponen... Eso pasa en los Estados Unidos, o sea, porque es un producto sumamente valioso. Entonces, va a haber, sabemos que van a... o sea, estimamos que está claro que para generar estabilidad y una imagen negativa, van a decir, bueno, mira, vamos a quemar las bombas de gasolina para destruir la capacidad de registro del carnet de la patria, o van a secuestrar y van a decir, no, el pueblo venezolano está secuestrando las gándulas. No, es que ellos que van a querer comprometer la capacidad de distribución y robarse. Para eso hay que tener una alerta, muy alerta, muy alerta. Los elementos, conversaba con amigos de acá del canal y me decían, mira, nosotros tenemos una duda, ¿de dónde va a salir el dinero para pagar los subsidios, para pagar los sueldos por 3 meses de las empresas? Entonces, las empresas del sector privado. Del sector privado, pero también la administración pública va a cambiar toda su estructura, porque el presidente Bueno, fíjate tú, primero los recursos que se van por concepto de gasolina son cuantiosísimos. ¿Okay? Por el contrabando de gasolina. Sí, que se van por el contrabando, y donde los pimpineros, o sea, los números, tendría que ser la mitad de Colombia que se meta a pimpinero para llevárselo. Inclusive, si tú sacas la cuenta en gandolas, no te da. O sea, hay una fuente que es el trasiego en alta mar, el robo, la merma, todo eso. Eso todo hay que atacarlo. Pero son tantos recursos que van a ingresar, más las mercancías que van a entrar a Venezuela porque necesitan los soberanos, los bolívares soberanos, para poder adquirir la gasolina, ya sea a través de las bombas o a través del contrabando corporativo. Solo con ese rubro se puede atender entonces la promesa del gobierno. Es muchísimo dinero. Pero si tú ves que ese muchísimo dinero que está entrando por concepto de gasolina, que puede entrar directo por la venta de dólares o otra vez por los bolívares soberanos, se convierte en ingresos y hay unas regalías que transfiere PDVSA al Estado, hay una gran cantidad ahí. Por otro lado, el ahorro. ¿Por qué? Una de las cosas que va a pasar es que se va a racionalizar el consumo, inclusive dentro de Venezuela, porque a veces se gastaba más de la gasolina que es necesario. Esos recursos van a quedar disponibles, que ahorita se gastan en gasolina, ya sea importando materias primas para la producción de gasolina o importando gasolina directamente, van a quedar liberados para el proceso. Pero una de las cosas que va a pasar cuando tú tienes un cambio flotante es que si en algún momento hay un problema que, mira, hay una sobredemanda, sube el precio. Y ese plus también entra al fisco, ya sea que entra por el Banco Central o entra por algunos otros elementos, se transfiere a través de regalías y esos son recursos. Hay una cosa, cuando nosotros estamos cambiando el cono monetario, el dinero del cono monetario tiene que entrar al sistema. En la primera fase estamos refiriendo una estructura por otra. Pero también hay una parte de ese dinero que es como unidad de cuenta, que está en manos del emisor, ya sea el Banco Central o el emisor, la operación que está operando contra el Ministerio de Finanzas. Esa dotación inicial es importante y es lo que en principio se está transfiriendo a la gente. ¿Okay? Y el gobierno ha dicho que tiene suficiente. Que lo tiene. Entonces, esa dotación es la que está moviendo la economía. Posteriormente, nosotros tenemos la firme intuición, porque no somos voceros del Estado, que va a haber los inversores internacionales van a sacar la cuenta y van a decir, bueno, si hay un mercado donde yo pueda repatriar mis ganancias y que yo pueda vender mejor mis dólares, no los voy a vender a 200 bolívares de con, sino al precio de mercado, donde pueda agarrar esos bolívares soberanos y lo puedo invertir en las empresas, viene una cantidad de inversión, viene inversión en el sector minero,
se está avanzando rápidamente en las inversiones que se tienen que hacer en Minerven, en nuestra gran empresa de explotación de oro. Vienen grandes sectores que está organizando el vicepresidente del área económica, Tarek Al-Aissami. Se está hablando de alianzas estratégicas que básicamente son la entrada de lleno de grandes inversores de China, de Rusia, de Turquía, grandes sectores. Entonces, y también no se tiene que despreciar mucho, como ellos también son proveedores. En el caso de Turquía, si Turquía es un proveedor nuestro de las cajas Clark, nos vende productos. Así es. Y si ellos vienen aquí y hacen una operación y nos pagan en su moneda, nosotros podemos agarrar esa moneda y pagar allá directamente sin la mediación del dólar, sin la comisión y mantener el flujo de mercancía. Entonces se va a generar un proceso de comercio y que normalmente... Un activo proceso de comercio. Déjame te pregunto algo. Estamos a punto de finalizar nuestro primer tema. Sabemos, siempre nos quedan temas por delante, pero los vamos a seguir analizando. Por favor. El anclaje al petro. Okay. A nivel internacional es... prácticamente un asunto de mucha creatividad, de mucho desafío, un poco complejo de entender. ¿Cómo lo explicarías brevemente? ¿Cómo es que, por ejemplo, nuestro salario, aquí el salario de todos los venezolanos, se ancla al petro y con base en esta va aumentando? Mira, fíjate algo. El petro, como dijo el presidente, una de sus dimensiones, una criptomoneda, un criptoactivo, ahorita es una unidad de cuenta. Y esa unidad de cuenta tiene una relación con el barril de petróleo. Y ese petróleo está valorado en dólares. ¿Okay? Aquí está la relación. Esa marca tiene un tipo de cambio ahorita que es 3.600 bolívares soberanos por petro. Entonces, y después hay otra regla. La otra regla es que el salario mínimo del venezolano es la mitad de un petro, que es 1.800. Ahí empieza a moverse. Si el tipo de cambio se mueve y de repente pasa de 3.600 a 4.000, ¿okay? Por la oferta, la demanda, el regiro. Entonces el salario se va a mover de 1.800 a 2.000. Entonces el efecto que tú quieres hacer de explotación del trabajo, de un especulador, se va a anular porque yo tengo esto, mira, si yo lo subo, igualito vas a tener que pagarlo en salario, pero ya no va a ser detrás como un rezago, sino que va a ser automático y va a ser un indicador de la economía. Aunque nosotros pensamos que hay otros elementos, o sea, el salario siempre, la base del salario va a ser medio petro y es poco, es un salario poco, ínfimo, $30. Pero con toda la estructura de subsidio que va a recibir, que recibe el venezolano. Claro, lo que pasa es que decimos $30 a nivel internacional no es nada, pero aquí, producto de toda la exacerbación de la moneda, claro, $30 si no dices, es lo que está lo que vale afuera, es dinero. Es dinero, pero es que si yo te digo aquí que te voy a entregar $150 en gasolina subsidiada, porque le digo, señores que nos escuchan en el resto del mundo, aquí nosotros no pagamos la gasolina. Y los carros normalmente aquí son de 2.000 centímetros cúbicos, o sea, estamos hablando de carros grandes. Sí. Y la mayoría, y hay una parte de la población que tiene camionetas gigantes. O sea, te estoy hablando de que aquí la gente recibe un subsidio. Va a quedar patente y va a quedar expreso. Entonces, son 30 aquí, 150 en gasolina. En las CLAC también es importante. Porque tiene un costo, por supuesto. Un costo, ponte tú que sean $30 más. Entonces, si tú sumas, ya estamos hablando de $300 sin tomar en cuenta que aquí no se paga luz. Señores, en Venezuela, la mayoría de la gente no paga la electricidad, lo que paga es muy poquito. Sí, no paga por el agua. Es un valor simbólico. No paga por el agua. Entonces dice, bueno, es que se va el agua. No, sí se va el agua, pero es que toda la infraestructura está ahí y se llega. Hay la luz, hay problemas de luz con el sabotaje, con la falta de inversión, problemas gerenciales, pero lo cierto es que este es un país que tiene alto nivel. Casi no se pagaba nada por la telefonía, ahorita está subiendo. Entonces tenemos elementos, cuando tú sumas, la cesta de la que recibe la gente es bastante. O sea, y eso se va a llenar, se va a cambiar. Entonces, en principio el anclaje es que en el centro siempre va a haber un petro y medio petro de salario mínimo. Y se va a adecuar en la medida. Ah, bueno, ustedes le presionaron para llevarse la cosa. Bueno, listo. Usted se lo va a llevar, va a subir el dólar, es verdad. Usted va a cobrar más, es verdad, pero la mitad, o sea, pero usted le tiene que pagar a la gente la mitad de un petro. Profesor, esta historia continuará. Prometo que conversamos en los próximos días. Gracias y seguimos analizándolo. Un placer como siempre y muchas gracias. Gracias a ti. Así nos vamos a la primera pausa en esta emisión de Noticia. Al volver, en Noticia Argentina.
Otro golpe judicial en proceso contra la figura política más importante del país. Hablamos de la expresidenta, actual senadora Cristina Fernández. El Congreso debate la autorización de allanamiento de sus propiedades en un caso cargado de denuncias por manipulación y arbitrariedad. Tenemos información, tenemos el análisis al volver. En noticia argentina, un nuevo golpe intenta abrirse paso en el Senado contra la expresidenta, actual senadora Cristina Fernández de Kirchner. La solicitud de allanamiento, que no pudo ser discutida la semana anterior por falta de quórum, se inició este miércoles y fue calificada por la también senadora como un show mediático. Con la presencia de Cristina Fernández y la mayoría de los senadores, este miércoles inició el debate para votar a favor o en contra del posible allanamiento de las propiedades de la expresidenta. La misma fue solicitada por el juez Claudio Bonadío en el marco de la denominada causa Los Cuadernos sobre supuestos casos de corrupción en el sector público. En la sesión, la senadora Fernández señaló que el eventual allanamiento a sus propiedades es inédito porque es la primera vez que una vivienda de un senador es allanada. O sea, voy a ser la primera senadora allanada, fui la primera presidenta mujer y fui también la primera senadora expulsada del bloque oficialista. Como verá, vocación de hacer cosas inéditas tengo como política. La víspera, en una carta difundida a los distintos bloques del Senado, la expresidenta declaró que no tiene inconveniente en que el cuerpo autorice lo solicitado por Bonadío, dado que la decisión no implica convalidar la irracionalidad de las medidas dispuestas por Bonadío en su cruzada persecutoria. Al mismo tiempo, solicitó que el Senado garantice que las medidas que se lleven adelante sean solo para cautelar prueba relacionada con el objeto de la investigación y no para obtener imágenes o filmaciones al efecto de su posterior difusión mediática con intencionalidad política. En las afueras del Congreso, partidarios de la expresidenta respaldaron su decisión y aseguran que la solicitud de allanamiento es una medida política. Se trata de eso, de una persecución política total y absoluta. Mientras, otro pequeño grupo de activistas se manifestaba exigiendo su desafuero en el Congreso. La solicitud de allanamiento está fundamentada en la polémica causa de los cuadernos de Carlos Centeno y se introdujo junto a otra figura conocida como Ley de Extinción de Dominio, con la que podría decidirse la confiscación de pertenencias de la senadora. ¿Cuál es la situación esta noche? Le preguntamos de inmediato a nuestro corresponsal en Buenos Aires, Edgardo Esteban. Hola Edgardo, adelante, buenas noches. Sí, Tatiana, te saludamos y saludamos a toda la audiencia de Telesur. Y este pan y circo armado por el juez Claudio Bonadío ya tiene el objetivo logrado. Hace 1 hora y 10 minutos se votó en el recinto de la Cámara de Senadores la posibilidad de allanar los domicilios privados de la expresidenta, actual senadora Cristina Fernández de Kirchner. Fue por unanimidad. La propia exmandataria votó también por la afirmativa por permitir este allanamiento que seguramente se especula podría hasta iniciarse en algunos minutos más, a partir justamente de todo lo que significa este show mediático, esta manipulación descarada que decía la propia expresidenta con relación a esta situación de la justicia, y lo trataba al propio juez Claudio Bonadío como títere del gobierno de Mauricio Macri en función justamente de esta situación, de esta crisis que a pesar del show mediático no se puede tapar, no hay forma de esconder la actual situación económica con relación al desempleo, a lo que significa el desborde que está teniendo y la falta de control del dólar norteamericano, generando una devaluación constante, y también todo lo que se está viviendo a nivel económico, que le está generando un costo político que de alguna forma, como esta también lo planteaba, en un discurso realmente importante. Muchos destacaban que quizás el más importante después que dejó la presidencia de la Nación por el contenido, por el contexto, en donde estaba planteando justamente en ese discurso político lo que se está haciendo con relación a su situación, y también comparaba
lo que está viviendo el expresidente de la República Federativa de Brasil, Luis Ignacio Lula da Silva, que crece en las encuestas, que tiene el respaldo popular, tal cual lo está viviendo y lo está sintiendo, y se ve reflejado en todas las encuestas que hay en la República Argentina con relación a las elecciones presidenciales y a la posibilidad de que Cristina Fernández de Kirchner pudiera tener justamente el respaldo popular. Desde esta perspectiva, realmente una situación compleja, porque no se apoyó las mociones que ella planteaba en la carta que se presentó, en esta nota presentada para que se debatiera en el recinto de la Cámara Alta, y el juez Claudio Bonadío va a tratar justamente seguramente de hacer este show mediático, esta situación de no respetar a lo que es la justicia, sino actuar en venganza justamente de esta situación que tienen las políticas neoliberales y el gobierno de Mauricio Macri, y se habla también hasta que puede romper las paredes para buscar si hay dinero escondido, si hay documentación. Realmente una situación compleja que la propia expresidenta habilitó a partir de esta votación y de esta situación que se está viviendo por estas horas en las afueras de su casa, en donde también hay un grupo nutrido de manifestantes que están acompañando y respaldando justamente y aguardando con expectativa la posibilidad de que a estas horas pueda llegar el propio juez Bonadío al domicilio de la exmandataria aquí en la zona norte de la capital de Argentina. Realmente ella planteaba que no se arrepiente de nada de todo lo que hizo, y también dio un panorama profundo de la transformación que vivió la Argentina en estos 12 años de gobierno del kirchnerismo, que también plantean justamente este repudio y este rechazo que está teniendo el gobierno Mauricio Macri, que de alguna forma amparado por la justicia y también por el show mediático de las grandes corporaciones, de los medios que están en favor justamente de esta situación económica que se vive en la Argentina, acompañando al presidente Mauricio Macri, que plantean justamente un show de espectáculo que desvía justamente los ejes esenciales de la crisis que se está viviendo por estas horas aquí en la República Argentina. Insumos para el análisis en minutos. Gracias, Edgardo. Y noche larga de tensión por lo que nos estás contando. Muy pendientes de ello. Buenas noches. Muy buenas noches. Muy buenas noches. Vamos con el análisis. Para ello nos acompaña Juan Marino. Él es analista político, dirigente del Partido Piquetero. También está con nosotros desde Buenos Aires. Hola, Juan. Buenas noches. ¿Cómo estás? Buenas noches, Tatiana. ¿Cómo estás? ¿Cómo puedes analizar esta noche la votación con respecto a la autorización de allanamiento a la expresidenta senadora Cristina Fernández? ¿Cómo se movieron las cartas políticas al interior del Senado? Bueno, en primer lugar, como dijo la propia Cristina, se trata de un cuadro de persecución regional contra las y los líderes que se oponen a la derecha en nuestro continente. Los allanamientos van en línea con el pedido de desafuero de Cristina Fernández de Kirchner y con el planteo de muchos sectores de la derecha en Argentina de encarcelarla y proscribirla. Como ella muy bien dijo, a Lula ya se lo hicieron porque Lula les puede ganar en las elecciones, y acá en Argentina la opositora que no para de crecer en las encuestas de opinión es la propia Cristina Fernández de Kirchner. Se integra también a la ofensiva del imperialismo estadounidense contra Venezuela, a las agresiones judiciales y a la persecución contra Rafael Correa en Ecuador y a la campaña de la derecha contra Evo Morales. Por lo cual, lo primero que queda en claro, y lo denunció la propia Cristina en el Senado el día de hoy, es justamente que esto forma parte de una persecución judicial a nivel regional. Y en segundo lugar, y en relación a lo que vos preguntabas de cómo fue la discusión en el Senado el día de hoy, ha quedado claro que esto es un operativo del macrismo, del gobierno de Mauricio Macri, que como no para de caer en las encuestas de opinión pública, como marcha muy probablemente una derrota en las elecciones presidenciales de 2019, está evaluando seriamente la proscripción de Cristina. Y por eso nosotros decimos algo muy claro. Con Cristina, con sus plenos derechos políticos y constitucionales, hay un frente político el año que viene que va a incluir a Unidad Ciudadana, que es la fuerza política de Cristina, que va a ganarle las elecciones a Macri. Ahora, si ellos sacan a Cristina del juego político, si la encarcelan, si la proscriben, lo que va a haber es un 2001 y un 17 de octubre, que son dos fechas que en Argentina son muy importantes para el pueblo argentino. Porque en 2001, el 19 y 20 de diciembre de ese año, hubo una pueblada que destituyó al gobierno del Fondo Monetario Internacional de ese momento. Y el 17 de octubre de 1945 hubo un levantamiento obrero que liberó de la cárcel a Juan Domingo Perón y que conquistó la convocatoria a elecciones en las cuales el peronismo derrotó de forma abrumadora al candidato a la Embajada de Estados Unidos. Por lo cual, si ellos proscriben y encarcelan a Cristina, si el macrismo encarcela a Cristina, va a tener justamente un 17 de octubre y un 2001.
Con respecto a estos momentos históricos tan marcados de simbolismo para tu país, para la Argentina, ¿ves hoy aún más movilización social, aún más movilización política para que se pueda dar eventualmente un escenario así? Absolutamente. El día de hoy participé de una movilización de los trabajadores del astillero Río Santiago. Es el astillero más grande de América Latina. Es un astillero que de hecho tiene en parte de sus fabricaciones 2 buques para Venezuela que están a punto de ser terminados y que si no se terminan es por el ajuste y el vaciamiento del gobierno de Mauricio Macri. Esos trabajadores el día de ayer fueron reprimidos por el gobierno de la provincia de Buenos Aires de María Eugenia Vidal y hoy volvieron a marchar y en mucho mayor número. El día de mañana va a haber una jornada nacional de cortes de rutas, de calles en todo el país por medidas de emergencia ante la crisis social que se está sufriendo en Argentina. Tenemos un gran movimiento de mujeres en nuestro país que en los últimos meses ha sacudido el tablero político reclamando el derecho al aborto y hoy en el Senado ha ocurrido algo vergonzoso, que es la vicepresidenta de la Nación, Gabriela Michetti, no le permitió a un senador denunciar la muerte de 2 mujeres por abortos clandestinos. Todo este movimiento popular, obrero, de las mujeres, del movimiento piquetero, está en ascenso en nuestro país. Se está discutiendo la convocatoria a un nuevo paro nacional, se está discutiendo la convocatoria a movilizaciones en septiembre contra el presupuesto nacional que incluye las medidas de ajuste del Fondo Monetario Internacional. Se está discutiendo un plan de movilizaciones para noviembre, cuando se reúne el G20 en Argentina con la presencia de Trump y de Lagarde. Tenemos un pueblo argentino en las calles que no va a aceptar la proscripción de la principal dirigente opositora de nuestro país. Edgardo, nuestro corresponsal en Buenos Aires, hace minutos nos hablaba acerca de testimonios en las calles que plantean lo siguiente: pasa todo este show mediático en el Congreso, en el Senado, para allanar la investidura de la expresidenta, en el primer paso allanar sus residencias, pero al mismo tiempo finaliza esta reunión, esta visita del Fondo Monetario Internacional para entregar el primer préstamo de una cantidad realmente alta y onerosa de dólares que tendrá que pagar de sus bolsillos el pueblo argentino, que lo que intentan es desvirtuar un poco a través de los medios toda esta situación para que no aparezca en primera plana. Pero en este momento, más allá de los medios y de los titulares, ¿es algo sobre lo que el pueblo argentino, cómo lo percibes? Eso es lo que te quiero preguntar, Juan, lo nocivo que viene para el país con respecto al FMI. Bueno, todas las encuestas indican que la principal preocupación del pueblo argentino es la situación económica de nuestro país. Es decir, que este circo, como muy bien decía el corresponsal de Telesur en Argentina, este circo mediático judicial no ha engañado al pueblo. Un cuaderno, estos cuadernos, estas fotocopias en realidad de los supuestos cuadernos que nunca aparecieron, no tapan el hambre. La principal preocupación del pueblo es el hambre, es la economía. El gobierno ya ha reconocido que no va a alcanzar la meta de inflación que había pactado con el Fondo Monetario Internacional. Habían pactado una meta de inflación de 32% como máximo y va a ser como mínimo del 35% al finalizar este año, es decir, que las propias metas y objetivos del acuerdo con el FMI no se van a cumplir. Para que el FMI continúe el acuerdo que estableció con el gobierno de Macri, el gobierno de Macri pretende aplicar un brutal ajuste fiscal, le está quitando recursos a las provincias, a los municipios del país, está quitando las tarifas subsidiadas sociales de los distintos servicios públicos, está desfinanciando las universidades y ahora mismo tenemos una huelga en todas las universidades nacionales de nuestro país. Es la tercera semana de huelga general de los docentes, de los maestros de las universidades nacionales, producto del ajuste del gobierno de Mauricio Macri, y marchamos efectivamente a la posibilidad de un default. Hoy los seguros contra default de Argentina son los más caros del mundo. Hay más riesgo de default en Argentina que en Grecia o en Turquía. Vamos a una mega devaluación de la moneda combinada con hiperinflación. El pueblo argentino es muy consciente de esta situación económica y por eso, lejos de creer el show mediático y judicial contra Cristina, Cristina sigue creciendo en las encuestas. Ha crecido 7 puntos en las encuestas de la provincia de Buenos Aires, que es la principal provincia de nuestro país, así como Lula sigue creciendo en las encuestas aún estando encarcelado, lo cual demuestra
que el pueblo no se deja engañar, va a seguir en las calles, va a defender a Cristina contra la persecución judicial, va a enfrentar el ajuste del Fondo Monetario Internacional y vamos a derrotar a Mauricio Macri en las urnas si hay elecciones limpias con Cristina con plenos derechos políticos, o en las calles si se animan a proscribir a Cristina Fernández de Kirchner. Situación tan compleja la que vive la Argentina, esta nación del sur del continente. Juan, gracias por ayudarnos a entenderlo, por tus reflexiones. Buenas noches. Muchas gracias a ustedes por el espacio. Buenas noches. Buenas noches. Así nos vamos a la segunda, última pausa en esta emisión de Es Noticia. Al volver, salimos de la frontera de América Latina. Es noticia Corea del Norte y Corea del Sur. Primera reunión en 3 años de familias separadas por la guerra cumple su primera etapa. La segunda finaliza el domingo. El encuentro se logra tras el deshielo entre ambos líderes. Y nos preguntamos, ¿habrá algún día una reunificación familiar permanente para acabar con un hecho tan doloroso como el que tenemos, por ejemplo, allí en las imágenes? Lo veremos, lo analizamos al volver aquí en Es Noticia. En noticia, la península coreana, Corea del Norte, Corea del Sur, más de 200 coreanos del norte y del sur se despidieron este miércoles entre lágrimas al término de la primera ronda de reencuentro de familias separadas por la guerra entre 1950 y 1953. La reunificación había sido acordada por los líderes Kim Jong-un y Moon Jae-in, mientras que el gobierno de los Estados Unidos actúa de forma contraria al deseo de paz en esta península. El grupo de 89 surcoreanos que cruzó el lunes la militarizada frontera con el norte regresó este miércoles a su país tras protagonizar la primera ronda de reunificación con unos 185 familiares a los que no veían desde hace casi 7 décadas cuando se desarrolló la Guerra de Corea. Este primer encuentro tuvo lugar en un hotel del monte Kumgang, en la costa suroriental de Norcorea. Se produjo en 6 sesiones a lo largo de 3 días que sumaron 11 horas. Dada la avanzada edad de la mayoría de los participantes, podría suponer la última ocasión en que vean a sus familiares. Una segunda ronda de reunificación se celebrará en el mismo escenario entre el jueves y el domingo, en la que participarán más de 300 surcoreanos y 83 norcoreanos. Las reuniones fueron acordadas por el presidente surcoreano Moon Jae-in y el líder norcoreano Kim Jong-un durante su histórica cumbre a finales de abril. La decisión de los ejecutivos da cuenta del interés común por solventar las diferencias. Además, el pasado 13 de agosto, delegaciones de ambas naciones acordaron una tercera reunión presidencial prevista para septiembre próximo en Pyongyang. A pesar de que en la declaración de Panmunjom, adoptada durante la cumbre de abril, las partes reafirmaron el objetivo de lograr la desnuclearización de la península, ponerle fin a las acciones hostiles y mejorar las relaciones bilaterales, Estados Unidos intenta justificar su presencia militar en la región y promueve la ampliación de sanciones contra Norcorea, con el pretexto de presionar el proceso de desnuclearización. Bajo esta premisa, el gobierno de Donald Trump impuso sanciones la víspera a Rusia por mantener actividades comerciales con Corea del Norte y supuestamente violar las medidas económicas contra esa nación. Así entramos al análisis con Julián Aguirre, analista internacional, nos acompaña desde Buenos Aires. Hola Julián, buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches a todos y todas allá. Muchas gracias por la llamada. A usted muchas gracias, Julián. Nos preguntamos en titulares lo siguiente. ¿Algún día habrá una reunificación realmente de manera constante, de manera permanente? ¿No esta situación tan dolorosa que vemos a través de las imágenes cada cierto tiempo? Bueno, mira, me parece que eso está lejos de toda duda. Me parece que los liderazgos políticos de ambos países y también una parte de la opinión pública en ambos países han expresado su deseo de ver una reunificación de ambas Coreas, no solo en términos de lo humano, del proceso humano de las familias separadas que puedan volver a verse, volver a contactarse con sus seres queridos, sino una reunificación
en muchos planos que significa en lo cultural, en lo económico, ¿por qué no en la conformación de una nueva forma de cooperación y demás? Ahora bien, me parece que la realización de ese deseo no está en duda, sino más bien los modos y los tiempos que verá ese proceso. Me parece que esa es la cuestión que hoy en día todos se preguntan, ¿no? ¿Bajo qué formas adoptará la reunificación, el reacercamiento, la vuelta hacia una forma de relación cooperativa, de acercamiento por sobre la hostilidad, por encima de la desconfianza, por encima de las diferencias? Me parece que lo que se están preguntando hoy en día, y la respuesta está no en si va a haber o no una reunificación, me parece que eso ya no está en cuestión, sino en qué tiempo adoptará ese proceso y bajo qué formas, bajo qué premisas, bajo qué condiciones un lado y el otro, así como el conjunto de la comunidad internacional y los principales actores influyentes fuera de ambas Coreas, permitirán o aceptarán un proceso de reunificación. Julián, entre ellos el actor fundamental que, entre otras cosas, causó, que es corresponsable de la guerra y la división de las Coreas, el Estados Unidos, particularmente con el actual gobierno. Claro, sin duda, y en este sentido me parece que Estados Unidos está jugando un efecto aletargador, casi obstaculizador de un entendimiento, en tanto que entienden, al menos el gobierno estadounidense, y esto ha sido común en general más allá de la administración Trump, entienden que la unificación de las Coreas es un asunto secundario detrás de los intereses estratégicos de los Estados Unidos y de Washington en la región, que tiene que ver mucho, sobre todo, con subordinar, digamos, el proceso a a la imposición de una determinada hegemonía económica, militar norteamericana que preserve los intereses por encima de el proceso de reunificación y de resolución de las diferencias entre ambas Coreas. En ese sentido, el estilo que la administración Trump le ha impreso a la diplomacia norteamericana en la forma de cómo aborda este proceso, que estamos sobre todo hablando con la imposición unilateral de medidas de fuerza que tiene que ver con la coerción diplomática, con las sanciones económicas, financieras, con las amenazas militares, incluso con las demostraciones de ese tipo de fuerza, más bien juegan un obvio efecto negativo, digamos, lejos de construir confianza, construyen desconfianza, construyen animosidad, construyen o afianzan las actitudes más regresivas, más defensivas de un lado y del otro. En ese sentido, sí, pareciera que Estados Unidos no encuentra la manera de conciliar la unificación coreana, por un lado, en beneficio de ambos pueblos, con sus propios intereses. Ese es el panorama a nivel internacional, un asunto que sí ha bajado las tensiones, pero que mantiene tantas heridas abiertas como esta, por ejemplo, la división de las familias. Julián, gracias por ese análisis, un placer y muy buenas noches. No, gracias a ustedes. Hasta la próxima, muchas gracias. A todos ustedes también, gracias por habernos acompañado. A ustedes les decimos hasta mañana. Recuerden nuestra cita de 8:30 de la noche, lo local aquí en Caracas, en Venezuela. Durante esta jornada, otro hecho fue noticia, se dio aquí en nuestra América Latina, en Uruguay. Con eso lo dejamos. Hasta mañana entonces.